El intercambio telegráfico lo que forma es lo que se denomina prueba preconstituida. Prueba preconstituida, considerada así, porque esta es la que nos documenta la postura asumida por ambas partes antes durante el conflicto y antes de la existencia de la relación laboral, durante la existencia de la relación laboral o con el fin de la relación laboral. Existe el mandato doctrinario, inclusive jurisprudencial y legal, que es la buena fe laboral. La buena fe laboral en el intercambio telegráfico va a existir y va a estar gobernando este intercambio en todas esas etapas, inclusive posteriores a la desvinculación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta permanentemente la aplicación de la norma, de los convenios colectivos, de los principios del derecho laboral que van a confluir permanentemente en la redacción de las cartas de documentos o de los telegramas laborales. Aquel que vulnere un principio va a ser quien demuestre preconstitutivamente que está intentando abandonar la relación laboral. Abandonarla no en el sistema, en lo que es técnicamente el abandono de trabajo, sino desvincularse. Por ejemplo, si apresuradamente me considero despedido por una inconducta del empleador y directamente lo comunico en un telegrama y digo, usted no me dejó entrar a trabajar, no me pagó el sueldo, me considero despedido. En definitiva, lo que estoy demostrando es un incumplimiento del principio de continuidad, de la relación laboral. Fíjense cómo evidentemente lo que analizamos, el tamiz por donde vamos a pasar la redacción del telegrama o de la carta de documento, son los principios, uno por uno. Y a su vez, estos principios, las leyes, los convenios colectivos, de acuerdo a la forma en que redactemos, van a expresar la voluntad de cada uno de los que está en conflicto o en posible conflicto. No necesariamente una persona se ausenta del trabajo, el empleador le dice intímale 2 días, acredite los motivos por los cuales está ausente bajo percibimiento de tal cosa. Ahora, lo intima para que se adapte a la norma y el trabajador hace lo mismo. Intima para que se adapten a la norma, para que cumplan con la norma. Y si no cumple, y si cumple, listo, se terminó. Tanto el empleador como el trabajador, ante el cumplimiento del otro, continúa la relación laboral. Hubo un chispazo, vamos a decirlo, pero no un final. No necesariamente un intercambio telegráfico tiene que terminar en la desvinculación de alguien, de una relación de trabajo. Y si va a terminar con una desvinculación, debemos nosotros tener en cuenta que es la mayor de las sanciones, sea esta desvinculación, directa o indirecta. Y por lo tanto, la desvinculación tiene que tener una causa que lo justifique. Es lo que llamamos la injuria laboral. Y la injuria se mide cualitativa y cuantitativamente. Todo esto, aunque les parece un montón de cosas, son las que tenemos que tener en cuenta cuando redactamos los telegramas y las cartas de documento en materia laboral. Esta prueba preconstituida es la que va inclusive casi a determinar si estamos frente a una situación de despido directo o indirecto razonable, de despido indirecto o directo viable y en principio ajustada a derecho. Esto nos va a permitir analizar si tenemos un caso o no laboral. O sea, si promovemos acción judicial para reclamar una indemnización que nunca nos pagaron porque nos despidieron mal, o si cuando venga el reclamo porque consideran un despido injustificado,
sabemos que tenemos elementos que justifican nuestra posición. O sea, la injuria del trabajador o la injuria que provocó el empleador son de entidad tal que hacen imposible la continuidad del vínculo laboral. Entonces, esa utilización de los telegramas obviamente nos va a dar ya una pauta previa de cómo es la cuestión.